Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este maravilloso don de la vida. Así que no me queda más que decir, alabado sea nuestro Padre Celestial, porque cada día sus misericordias se renuevan y son nuevas para cada uno de nosotros. Para ti, querida, que me estás escuchando, aunque la situación que estés pasando ahorita sea difícil, allí está Jesús contigo, su ángel, y nunca te dejará. No dejes que el enemigo mine tu mente diciéndote por la situación triste que estás pasando, el dolor, el sufrimiento, la pesadez, la inestabilidad. No dejes que el enemigo mine tu mente diciéndote, mira, ¿dónde está tu Dios? Haz una oración ahí mismo y di, frente a esta situación que tengo, aquí te presento a mi gran Dios, al cual amo, al cual he decidido seguir y al cual sirvo. Así que bendito sea nuestro Señor. La historia del antiguo Israel nos revela que Dios, a él le resultó mucho más fácil, podríamos decirlo, en términos humanos, liberar a un grupo de personas esclavizadas con ese férreo control con que Egipto mantenía a los hebreos, que enseñarles a vivir como personas libres en una sociedad gobernada según los principios divinos. Así que tenemos entonces nosotros aquí en el libro de Josué, en el capítulo 22, se cuentan la parte ya final, ¿verdad? Donde Josué está hablando de las bendiciones, de las consecuencias de fallar al pacto que se ha hecho con Dios. En este temita que vamos a leer ahorita, examinaremos parte de la tensión que se desarrolló entre las tribus cisjordanas, las que quedaban al occidente, y las transjordanas, que estaban al oriente, en relación con un altar que construyeron las tribus transjordanas, erigiendo el altar cuando regresaron a la herencia que se les había asignado allí Moisés, en la orilla oriental del Jordán, según lo dice Josué capítulo 22, versículo 10. Y también vamos a ver la forma, la manera en que los israelitas resolvieron estas tensiones. Allí nosotros vamos a encontrar principios de resolución de conflictos que se aplican a diversas situaciones, incluso a las situaciones de hoy en día. Pero nosotros vamos a ser más específicos todavía en esta lectura y vamos a hablar que una respuesta amable puede hacer bastante, de acuerdo a lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta, ¿qué es lo que hace? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que les invito a leer en el libro de Josué, capítulo 22, leamos el versículo 10 primeramente. Vamos a leer el 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Tengamos esto en mente. Ahora vamos a leer acá del versículo 21 al 29 del mismo capítulo 22 de Josué. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Versículo 24. Lo hicimos más bien por temor
de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos, ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros, a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Y el versículo 29 reza de la siguiente manera: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Bendita sea la palabra del Señor. Sucede que cuando las otras 9 tribus y media del otro lado del Jordán se dieron cuenta que estas 2 tribus y media que quedaron al otro lado del Jordán edificaron un gran altar, tuvieron un celo, ¿verdad? Un celo por Dios. Y ya nosotros leímos lo que estaba pasando. ¿Cómo manejamos las palabras de acusación que se nos hacen a nosotros? Nosotros como seguidores de Dios, por supuesto. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cuáles son las directrices que nosotros seguimos? ¿Estamos a gusto, así como a veces hemos respondido a ciertas personas, de acuerdo a nuestro entender? ¿O nos dejamos guiar por el consejo divino? Bueno, veamos cómo manejaron estas 2 tribus y media esta falsa acusación que las otras 9 tribus y media le hicieron. Así que ustedes se están volviendo idólatras. Están apostatando del Dios verdadero. Así que aquí vamos a ver entonces principios básicos que hacemos bien en internalizarlos para que también nos guíen a nosotros en nuestro devenir cristiano, ¿verdad? Porque fíjate, ya ahora ellos habían poseído la tierra prometida. ¿Cómo era la vida ahí? ¿Qué desafíos tenían frente a la libertad que tenían? Es que cuando salimos de la esclavitud del pecado, también llegamos a un nuevo ambiente, a una nueva tierra, con nuevas personas, con personas que tienen la manera de ver de la vida de forma diferente, en los más amplios aspectos de la vida. Entonces, cuando venimos a Cristo también, venimos también a una tierra nueva. Y hay desafíos de esa libertad, porque antes hemos sido esclavos del pecado, pero ahora venimos a libertad, a una nueva vida, ¿verdad? Así que hay diversas situaciones. Allí había unos rumores de que estas 2 tribus y media, la media tribu de Manasés, los de Rubén y los de Gad, estaban haciendo un altar y se estaban apartando de Dios, se estaban volviendo idólatras, se estaban apostatando. Así que la acusación de las 9 tribus y media tiene su origen en 2 incidentes pasados de la historia, que esto lo vamos a ver en otro momento. Pero ahorita vamos a hablar que una respuesta amable tiene poder, porque esto es un principio bíblico. ¿Cómo reaccionamos? En el capítulo 22 del libro de Josué, la guerra se excita gracias a la forma en que las tribus acusadas responden a la acusación. Reaccionar bruscamente cuando se nos acusa de manera falsa, injusta, es propio, ¿verdad?, de nuestra naturaleza humana. ¿De qué es propio? De nuestra naturaleza humana. Los representantes de las tribus transjordanas
escuchan toda la acusación que les hacen las otras 9 tribus y media, ¿verdad? Sin alterarse, sin interrumpirlos y sin tratar de presentar una contraacusación. Esto es posible porque estas 2 tribus y media se sienten responsables ante todo, ante el Altísimo, de acuerdo a Josué 22:22, y esperan que sus hermanos, los otros de las 9 tribus y media, lleguen a la misma conclusión. Intentar comprender antes de esperar ser comprendidos. Es un principio que debemos de internalizar nosotros. Cuando en nuestra naturaleza ya nueva, en Cristo Jesús. Esto debe ser un principio. Intentar comprender antes de esperar ser comprendido. Esto es lo que las 2 tribus y media hicieron. Luego de escuchar la acusación, los transjordanos explican con calma y fineza que su altar no era para sacrificios inválidos y relacionados con los cargos y los rumores a que se les estaba señalando. Aclaran que su verdadera motivación era el miedo a la separación de Israel, no a la apostasía. ¿Notamos entonces? Su respuesta es tan clara que no deja lugar a dudas. Sus acciones surgieron del deseo ¿de qué? De mantener la unidad con toda la comunidad a través de una reverencia compartida por el Señor, no por la proximidad geográfica. ¿Nos damos a entender? Cuando las tribus occidentales se enteran de esto, sienten una alegría genuina en lugar de una derrota, ya que sus sospechas eran infundadas, como nos sentimos nosotros cuando nos llega un rumor por ahí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad cristiana, de que X hermano o X hermana aquí están haciendo allá, o dicen que me dijeron y que el otro le contó al siguiente hermano. ¿Cómo hacemos nosotros? Vamos de una vez y levantamos nuestra mano para que se defraternice, para que se saque al hermano o a la hermana, ¿o cómo actuamos? Y cuando los abordamos, como dice el consejo bíblico allí en el libro de Mateo, ¿verdad? Ya pronto vamos a leerlo, o si no lo leemos en otra lectura, el consejo que Dios dio de la resolución de conflictos para nosotros los cristianos. Vamos primero, personalmente, a hablar. Hemos ayunado antes, hemos orado antes de ir a hablar con nuestro hermano para que no vayamos a hacer algo a lo que Dios no nos ha llamado, ¿verdad? Y luego, si no nos escucha, llamamos a otro hermano. Y luego, si no nos escucha tampoco, con otro hermano, vamos allí, ¿verdad?, al consejo, a la junta de iglesia. O lo abordamos de un solo y le decimos, te agarramos con las manos en la masa. Mira, debemos de imitar este ejemplo de las 9 tribus y media, cuando abordaron y les acusaron y les llevaron los rumores que se escuchaban y lo que pensaban de mal de las otras 2 tribus y media hermanas del otro lado del Jordán. Ellos se alegraron cuando se dieron cuenta que la acusación no estaba fundada en nada, estaban equivocados, estaban prejuiciados. Así también nosotros debemos de hacer, ¿verdad, hermanos? Cuando vamos a querer a sobrellevar la situación de una hermana o hermano que está en una gran dificultad o en una gran debilidad espiritual, y esa persona la abordamos con el consejo divino, y esa persona nos explica y nos dice, no, esto es lo que me ha pasado, yo me he ausentado de la iglesia porque estaba tremendamente enferma o enfermo, o yo no he podido ir a la iglesia porque me queda bien lejos y el bus no pasaba, ¿verdad? Entonces no tengo quien me dé un ride. O cómo nos sentimos nosotros cuando llegamos a hacer una visita, ¿verdad?, y encontramos a una madre soltera allí, ¿verdad?, o a un ancianito o una ancianita. No he podido ir a la iglesia porque realmente vengo bien cansada, ¿verdad? Y mis hijos, apenas tengo para darles comida a mis hijos, ¿verdad? Y no he estado yendo a la iglesia. O el ancianito, ¿verdad? He estado un poco mal de salud. Nosotros nos damos cuenta cuando visitamos a nuestros hermanos
y vamos con una actitud de Cristo, ¿verdad? Así que nosotros entendemos la situación y ayudamos, ¿verdad? Nos gozamos y nos regocijamos que ese rumor que hemos escuchado es falso y que nuestro hermano sigue siendo nuestro hermano, nuestra hermana en la fe. Alabado sea el Señor. Cuando las tribus estas occidentales se enteran, ¿verdad?, de que están infundados, hay una gran alegría genuina en lugar de sentirse derrotados, porque este es el espíritu satánico. Cuando nosotros estamos solo con el dedo señalando a nuestros hermanos y hermanas y no sabemos, no hemos agonizado con ellos en oración, no hemos dicho: mira, hermana, aquí hay 100 colones, $100 para tu renta que no te ajusta. ¿Cómo nos sentimos alegres cuando vemos que nuestro hermano y nuestra hermana, a pesar de las dificultades, sigue fiel? Aunque a veces no la veamos físicamente en la iglesia. Esta revelación evita, ¿qué cosa, hermanos? Evitó allá en Israel antiguo la guerra civil y fuerza que la unidad de Israel se basa entonces ¿en qué? ¿En qué se basaba la unidad? Se basaba en la lealtad espiritual. ¿A qué? A los requisitos de Yahvé, no en las fronteras físicas, no en la apariencia que se ve en los hermanos. ¿Qué sucede como resultado de esta aclaración de acusaciones? Como resultado, ambas partes se regocijan en el Señor, ¿verdad? Las tribus cisjordanas son lo suficientemente humildes como para admitir que sus conclusiones y acusaciones estaban equivocadas. ¿Cómo hacemos nosotros, hermanos, cuando somos enviados a visitar a alguna persona que se ausentó de la iglesia? Nos regocijamos cuando encontramos que los rumores eran falsos. Gloria al Señor. Y llevamos la buena noticia, ¿verdad? Pero si nosotros hemos sido parte de ese rumor, tenemos humildad de admitir que estábamos equivocados. No se dejan llevar por su orgullo ni por su propio juicio, como para no permitir que prevalezca el sentido común y la verdad. No estaban tan preocupados por actuar correctamente como para no hacer lo correcto. Otro principio, hermanos. La reacción de las tribus transjordanas es una ilustración vívida del principio expresado por el sabio rey Salomón ahí en Proverbios 15:1 que leímos, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si nosotros vamos a visitar a un hermano o hermana o a alguien que ha estado asistiendo a la iglesia y vamos: hermano, ¿y sé por qué no he ido a la iglesia? ¿Qué es lo que le pasa? Eso no es. ¿Está en la fe o no está en la fe? Hermanos, si vamos de esa manera, vamos con un espíritu satánico, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a nosotros a ese ministerio. Estamos equivocados. Así que su actitud ejemplifica ¿qué espíritu? El espíritu de Cristo ahí, ¿verdad? Que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su caso al que juzga justamente, ¿verdad? De acuerdo a 1 de Pedro 2, 22 y 23. A la luz del infinito sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú y yo entendemos que los seres humanos son propiedad del Creador, comprados por Jesucristo a un precio infinito y vinculados con Él por el amor, y que Él, su Padre, ha manifestado hacia ellos. Cuán cuidadosos debemos ser, pues, en nuestro trato con nuestras hermanas y hermanos, con nuestros jóvenes y nuestros niños, nuestros ancianos. Leo de la obra Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 248. Los hombres no tienen derecho a sospechar el mal con respecto a sus semejantes. Los miembros de la iglesia no tienen derecho a seguir sus propios impulsos e inclinaciones al tratar con miembros que han errado. No deben siquiera expresar sus prejuicios acerca de los que erraron, porque así ponen en otras mentes la levadura del mal. Los informes desfavorables de un hermano, los informes desfavorables de una hermanita de la iglesia se comunican
de un miembro a otro. Y se cometen errores e injusticias porque algunos no quieren seguir las instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros ya hemos levantado la mano, mis hermanos, para que defraternicen a las personas? Y ya oramos nosotros por esas personas, para que las borren del libro de aquí, ¿verdad? Para que las saquen de la iglesia. Ya hicimos ayuno por ellos, ya le visitamos, ya le ayudamos en su problemática. Tenemos que tener cuidado, hermano. Yo no te digo eso para ti, para mí también. ¿Qué habría pasado si las tribus transjordanas, los rubenitas, los gadaritas y la media tribu de Manasés hubieran construido un altar con la intención de rendir culto en contra de las claras ordenanzas del Señor? Esto es el otro extremo, ¿verdad? ¿Seguirían aplicándose estos principios de resolución de conflictos? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? Es importante señalar que las tribus de Israel no se guiaban por la unidad a cualquier precio. Mucho cuidado también. Si las tribus transjordanas hubieran apostatado, Israel habría mantenido los requisitos del pacto. O sea, no es porque en la unidad está la fuerza y en el montón la sabiduría. Hay que examinar también la situación. La unidad nunca debe ser argumento para comprometer la verdad o los principios eternos del Señor, ¿verdad? Alabado sea nuestro Señor. Esta historia tiene un paralelismo con la enseñanza de Jesús en Mateo 18, 15, 20, que hablamos, ¿verdad? Cómo es el método que el Señor nos ha enseñado para abordar a nuestros hermanos o hermanas en la fe cuando hay una situación que a nuestro juicio o a nuestro prejuicio, a nuestra percepción, o porque alguien dijo que le contó y que vio, tenemos que aclarar sobre la resolución de conflictos entre cristianos. Nuestras comunidades cristianas se transformarían si los principios esbozados por Jesús se pusieran en práctica de manera consciente, ¿verdad? Sin embargo, la disciplina eclesiástica debe ser siempre el último recurso, el último, no el primero, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando ya no hay manera con nuestros hijos? Hemos agotado todas las maneras amables, empáticas, cariñosas, misericordiosas. Si vemos que hay peligro, pues ahí le damos la nalgadita, ¿verdad? La palmadita en las nalguitas, si algunos un cinchazo, ¿verdad? Bueno, yo también he hecho eso. Si alguien me escucha, ¿verdad? Porque ahora es tremendo hablar de esto, ¿verdad? Lo pueden demandar a uno, pero bueno, mis hermanos y hermanas, hay que tomar posición, ¿verdad? Mientras nuestros hijos están en la casa, tú y yo, si tú eres padre o madre, y yo como madre, tengo que darle cuentas a mi Señor. Así que allí yo no te incentivo ni te motivo, ¿verdad? Es tu propia conciencia, pero basada en las Sagradas Escrituras. Prefiero que mi hijo se alegue conmigo por enseñarle el temor a Jehová y no que me diga, ¿por qué no me pudiste enseñar el bien y el mal? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué no cumpliste con la responsabilidad santa? ¿Y tú qué te dices ser cristiana? Así que mejor, y por supuesto respeto tu opinión, ¿verdad? Solo después de que se haya fracasado en los esfuerzos constantes de reconciliación y el apoyo pastoral basado en la Biblia, incluso cuando la iglesia deba recurrir a la disciplina redentora, porque la disciplina no es para discriminar a las personas, ni para echarlo, es para redimir, volverlo, para que vuelvan al camino con la ayuda del Señor. El espíritu con el que se lleve a cabo ese proceso debe reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Gracias a su disposición a escuchar a sus hermanos y hermanas y a anteponer los intereses comunes del pueblo a sus prejuicios y convicciones, el pueblo de Israel estableció los cimientos de una sociedad en la que los individuos son más importantes que las políticas, donde un profundo entendimiento de la verdad y un compromiso con ella es la base de la paz en la comunidad cristiana, y donde la unidad, a través de una misión común, incorpora la comprensión y el respeto por las necesidades de las minorías en nuestras comunidades cristianas. ¿Ya te diste cuenta de una hermana soltera con sus hijos? Nosotros no estamos para estarla señalando a ella, estamos para colaborarle, para ayudarle. Una hermanita anciana que le cuesta caminar y tú tienes un carro, dale un rayo, hermano. No te vas a quedar pobre por eso. Es más, te vas a sentir gozoso
de poder extenderle la mano a tu hermana para que se vaya a gozar en la presencia del Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que a medida que avanzamos por formar una comunidad de fe que encarne los principios del reino de Cristo, emulemos entonces el ejemplo de los antiguos israelitas al hacer frente a las tensiones y conflictos de la iglesia. Quiera Dios, por su bendita gracia, que las experiencias negativas del pasado no determinen tu manera de afrontar los incidentes similares en tu presente y en tu futuro. Que no determinen la manera en que nosotros, las situaciones negativas del pasado que ya hemos vivido, que no determinen nuestra manera de afrontar los incidentes que se nos presentan. Se evitó la guerra civil ahí, por esa aclaración, y se preservó la unidad de la nación. Bendito sea el Señor, ¿verdad? ¿Cómo manejamos las falsas acusaciones nosotros? En las Sagradas Escrituras encontramos, ¿verdad? Ahí en el libro de Salmos 37, del 3 al 5. Tremendos consejos. Dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Y el versículo 34 dice del capítulo 37 de Salmos. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Tú lo verás. Y el versículo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre, para la mujer de paz. Bendito sea el Señor. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad, poseerán el amor que todo lo soporta y es benigno y se compadece del sufrimiento de su hermano en la fe, de su hermana en la fe. El Altísimo quiere que haya amor y unión entre su pueblo. ¿Te acuerdas cuando Jesús oró, verdad? En San Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, Padre, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y como dice un dicho, ¿verdad? Que las palabras tienen el poder de persuadir y hasta de convencer a muchos, pero los hechos, tu manera de vivir, tu manera de enfrentar los conflictos, de abocar a tu hermano y a tu hermana en la fe que ha caído, esos hechos arrastran, mi hermano, y son el testimonio que Dios quiere que nosotros demos, con pasión, ¿verdad? Sin, por supuesto, vender los principios bíblicos. Nada hagáis por contienda, dice Pablo, allá en Filipenses 2:3, o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. La religión de Cristo transforma el corazón, mis hermanos. Dota de ánimo celestial al ser humano, de ánimo mundanal. Bajo su influencia, el egoísta se vuelve abnegado, porque tal es el carácter de Cristo. El deshonesto, la maquinadora, se vuelve de tal manera íntegro, que viene a ser su segunda naturaleza, hacer a otros como quisiera que otros hicieran con él, conmigo. El disoluto queda transformado de la impureza a la pureza. Adquiere buenos hábitos, porque el Evangelio de Cristo llegó a ser un sabor de vida para vida. Bendito sea el Señor. Te invito a una próxima lectura de esperanza, si mi Señor así lo permite. Amén.